Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de memoria, para hablar acerca del maquis, que es un tema que además hemos tocado desde pues desde la distancia, desde el cine, pero no hemos hablado por ejemplo, en este caso, como hoy vamos a hablar con Josep Serra, sobre los pasos. ¿Cómo estás, Josep? Bien, muy bien. Hoy, la verdad que hemos hablado de este tema, pues como hemos dicho, bastante, porque al final pues hemos hablado del cine, hemos hablado de diferentes películas, que por cierto, he visto que las recomendáis en la Asociación Amical Antics de los Guerrilleros de Cataluña, que es bueno, pues una página web que también gestionáis desde la asociación, y bueno, pues hoy veníamos a hablar contigo acerca del libro Abriendo Caminos de Libertad, sobre la página web también y la asociación. Bueno, me gustaría preguntarte, lo primero, cómo empezáis, digamos, vuestro camino como asociación y sobre todo qué caminos habéis abierto, nunca mejor dicho, para divulgar todo lo que es la memoria de la guerrilla en Cataluña y sobre todo de estos pasos, porque es algo bueno, ahora me contarás si tiene también, digamos, si ha habido interés por parte de la ciudadanía, pero que creo que o sea, ha estado olvidado hasta hace tiempo y que es importante recuperar. Sí. Bueno, mira, empezamos el trabajo primero porque se creó una comisión, la Comisión Sisquet, porque, bueno, en Barcelona, en la Asociación de Expresos Polítics del Franquisme, pues que compartían el local en la antigua Asociación de Amical d'Antics Guerrillers de Cataluña, que está en la sede de Comisiones Obreras en Barcelona, que les ceden un espacio. Pues ordenando los archivos, encontraron un pequeño, bueno, opúsculo, un relato sobre un guerrillero, sobre un maqui, hijo del último alcalde republicano de Olot y que fue fusilado. Y claro, bueno, pues los que lo encontraron, los compañeros y compañeras, Carles Vallejo, que es el presidente, y su compañera Cristina Errando, bueno, contactaron con Raúl Valls, que él es de Barcelona, pero se había trasladado a vivir aquí cerca de Olot por la proximidad, ¿no? De Olot es la capital de la comarca de la Garrocha y de donde nació este maqui, ¿no? Que le llamaban Sisquet y su nombre era Francisco Serrat Pujolà. Bueno, como Raúl nos conocíamos, porque aquí un nexo en común que tenemos es que somos militantes de comisiones obreras en Cataluña y también en, bueno, lo que sería el ámbito político de lo que antes era Iniciativa per Catalunya als Verds, Izquierda Unida. Bueno, y hicieron una primera edición de este pequeña biografía, ¿no? Y bueno, nos conocimos, yo al vivir en la comarca de La Garrocha, y bueno, aquí empezó un poco, se creó esta comisión para un poco divulgar este libro y la sorpresa fue que un familiar de este Maki lo envió al hermano que vivía en Francia y que no sabíamos nada de que había un hermano del Sisquet en Francia con 94 años. Esta persona, Miquel, llamó a la Asociación de Expresos en Barcelona y claro, la sorpresa fue mayúscula porque no sabíamos nada, ¿no? Y aquí vimos, por lo tanto, posibilidad de hacer algún documental sobre esta figura, ¿no? Y en este caso porque representaba lo que muchos sufrieron, que fue el exilio, ¿no? La guerra civil, el exilio y luego pues el combate contra los nazis en Francia y en este caso luego el intento pues de lucha y por lo tanto infiltración de Sisquet en su grupo diciembre del año 45.
La verdad es que eso permitió hacer una segunda edición y a más, yo había escuchado un relato sobre un tiroteo que hubo en una masía cerca de mi pueblo y la verdad es que la gran sorpresa fue que en este tiroteo había habido, pues era una parte del grupo que formaba Sisquet, porque ellos cuando entraron en diciembre del 44 se instalaron aquí en La Garrocha, una pequeña base, un pequeño campamento cerca de Olot, y así Sisquet fue a visitar a su familia en Olot para intentar buscar apoyos, ¿no? Bueno, la cuestión es que esto permitió pues hacer una tercera edición porque encontramos testimonios de la masía donde hubo el tiroteo y a más descubrimos que, que hubo un muerto en este tiroteo y está enterrado en un cementerio de mi pueblo, de un vecindario, y no sabíamos nada. O sea, teníamos un maqui enterrado y no sabíamos nada. Bueno, a partir de aquí, y gracias al testimonio de la familia y especialmente de una niña que en ese momento tenía 8 o 9 años, la Roser, y que nos explicó lo que pasó en la casa, ¿no? Habían ido a encargar una comida y el 31 de diciembre iban a recoger esta comida y se encontraron con la Guardia Civil. Bueno, eh, claro, mientras tanto, la asociación, la Amical de Tíos Guerrillers, solo ya quedaba un miembro, antiguo guerrillero, que era Luis Martín Bielsa, con 96 o 97 años. Claro, nosotros mientras tanto solo era una comisión y empezaron a hacer gestiones para un Berkami, buscar financiación para hacer un documental, ¿no? Porque la historia era muy, muy interesante y relevante, ¿no? Y además que teníamos un testigo que era el hermano y por lo tanto nos facilitó una foto, no teníamos nada del Sisquet, ¿no? Y bueno, pues se empezó a hacer el documental. Vino el COVID y además con la desgracia también de que el último presidente, Luis Martín Bielsa, de la asociación murió. ¿Eh? Y además con la anécdota de que murió en Santa Cruz de Moya, donde una vez al año se hace una jornada que lo organiza la Gavilla Verde y se hace una jornada de estudio, de homenaje en Cuenca, ¿vale? En el pueblo de Cuenca. Luis Martín Bielsa fue invitado allí y se le hizo un homenaje. Y imagínate tú, después del homenaje se va a dormir y muere durmiendo. Bueno, eh, eso nos creó, evidentemente, el dilema de que no podía ser que se terminara, pues, o a terminar así la continuidad de la asociación, ¿no? De la AMICAL. Y fue cuando este grupo que formamos parte de la comisión SISQUET, que le llamábamos, pues hicimos toda la gestión, ¿no? de legalizar una nueva asociación con el mismo nombre, pero hay que hacer todo, bueno, toda la burocracia que se tiene que hacer para registrarla, ¿no? Y aquí empezamos, pues, de esta manera, con un primer documento, con la tercera edición de un libro, y ya con la historia de lo que pasó en esa masía y con el hallazgo del cadáver, de la tumba del muerto y con el documental después del COVID. Y por lo tanto empezamos con algún otro proyecto, ¿no? Porque la intención de la Amical es evidentemente en recuperar la memoria del movimiento guerrillero, que aquí se le llama pues, los maquis, y luego dar difusión, ¿no? de esta memoria. Y bueno, empezamos varias actuaciones, ¿no? En este caso, otra de las que yo descubrí es lo de las rutas, ¿no? Y claro, yo vivo en la frontera con Francia, ¿no? Mi comarca limita, y mi gran sorpresa fue saber pues que aquí había más de una ruta de los maquis y bueno, gracias a un libro de memorias de uno que fue guerrillero durante la guerra civil, exiliado Josep Gros, que hizo un libro de memorias que está muy bien, recomendable, porque es su biografía, lo que vivieron esa juventud durante la guerra
y luego pues el exilio, su lucha en la Unión Soviética contra la invasión nazi de partisano, de guerrillero, y luego lo enviaron aquí a hacer de guía. Y bueno, yo es cuando descubrí, leyendo, de hecho, gracias a un audiolibro, es decir, gracias al YouTube, yo buscando documentales, porque para mí todo esto ha sido este periodo de 6 7 años es de formación, ¿no? Yo solo había escuchado sobre los maquis una vez a mi padre que él trabajaba de carbonero y hacía de arriero, o sea, transportaba en su juventud con las mulas, bajaban el carbón de la montaña hasta un acceso que hubiera podido llegar un camión para luego, bueno, en fin, comercializarlo, ¿no? Y se ve que una vez a mí me explicó que se encontraron con los maquis, pero nunca más, evidentemente aquí era mucha gente sabía o algunos habían tenido algún encontronazo, en el sentido que se habían encontrado por la montaña, sobre todo porque aquí en los años 50, 60 había mucha actividad de hacer carbón vegetal y por lo tanto había gente que sí que se los había encontrado, pero claro, era un gran secreto, ¿no? Pues la verdad es Este es, que creo que esta, bueno, lo que es me interesaba la historia de la asociación, entre otras cosas, porque, bueno, una de las cosas más bonitas quizá de este programa es que ya hemos entrevistado unas cuantas asociaciones, pues por ejemplo, de torturados por el franquismo, de cuestiones como el maquis, de cuestiones de recreación histórica, incluso yo te puedo decir que yo estoy en una asociación de recreación histórica, de hecho, fotos de las que tenéis en la página web me suena incluso haberlas visto antes por asociaciones de recreación histórica en esto, y me parecía muy interesante ese recurso de maquis.cat, página recomendable que además dejaremos en la descripción para que podáis visitarla, en la que, bueno, pues recomendáis libros, documentales y diversos materiales, porque al final estáis divulgando esa memoria de los guerrilleros que, bueno, sigue olvidada y que desde luego no se ha reivindicado como debe ser. Y de hecho, para eso, digamos, hablé con Jorge Carrillo, compañero y amigo, eh, pues sobre la posibilidad de hacer este programa, porque me parecía realmente interesante. Y de hecho, te doy las gracias por venir aquí y por explicarnos esto. Me gustaría que, digamos, nos centráramos en la cuestión de los pasos. En este libro de Abriendo Caminos para la Libertad, digamos, habláis acerca de, pues eso, los pasos y o sea, los responsables de la organización. Has hablado de Gross, que es pues este guerrillero experimentado en estos pasos, pero digamos, ¿quién fue o qué organizaciones participaron en estos pasos y quiénes fueron sus máximos dirigentes? Por si nos puedes dar algún pequeño matiz. sí, mira, bueno, a ver, la verdad es que es, o sea, es sorprendente la, la organización, es decir, lo que crearon desde el exilio y desde la resistencia en todo el Pirineo, desde Euskadi hasta Cataluña, todo este organización de equipos de pasos por sectores, eh, desde el exilio, desde Francia, ¿no? Y la verdad es que duró muchos años y te sorprende pues la gran organización que tenían. Por los documentos que hemos podido estudiar, porque por desgracia solo los documentos que están en el archivo histórico del Partido Comunista en la Universidad Complutense solo abarca un periodo de finales del 44 hasta finales, de hecho, uno de los últimos que he encontrado es enero del año 50. Y allí son unos 600 documentos, ¿eh? Del equipo de pasos, especialmente del sector de Cataluña y Aragón. ¿Eh? También había en Navarra y en Euskadi, pero estos todavía no los hemos estudiado. En cambio, hay un trabajo impresionante que han hecho historiadores del,
del sector de Aragón. Especialmente quiero recomendar la web que se llama Cuando los maquis, de Luis Pérez Berasaluce, que, si no me equivoco, lleva 15 años estudiando y trabajando. Publicó también un libro agotado, que es brutal, es impresionante el trabajo que ha hecho Luis Pérez, que os recomiendo a todos que entréis, porque sigue todavía actualizando e investigando. Pero en Cataluña no se había investigado, a menos que yo tenga conocimiento, casi nada. Aquí se ha investigado y se ha publicado sobre unos muy buenos trabajos que yo he podido utilizar para mi investigación, que es sobre los pasos en el Pirineo de aquí de Cataluña de los fugitivos de los nazis, ya sea sobre todo los judíos o perseguidos políticos o los aviadores o militares de los aliados, ¿no? Esto sí, yo empecé leyendo alguno de estos libros para buscar alguna pista y buscar antecedentes, pero luego, a partir de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues de momento no hay nada, ¿no? Y es aquí cuando descubrí pues, que había este fondo impresionante en el archivo histórico de OPC y empezamos pues, a transcribir estos documentos, porque son microfilms. Y bueno, algunos se leen bien, otros no tan bien y algunos son ilegibles, ¿eh? Claro, con los medios que tenían, y luego he sabido pues que al menos una de las personas que hacía las fotos era la madre de Jorge Carrillo. Y bueno, imaginan, bueno, con los medios que tenían, pues hicieron, y la suerte que hicieron esta recopilación, ¿no? Porque claro, es como una selección, no están todos los documentos. La suerte es que el Partido Comunista Español, y aquí pues, con la alianza que tenía con el PASUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, pues organizaron al final de la guerra lo que llamaban equipos de pasos, ¿no? Uno de los dirigentes, por eso hay que agradecer a la familia Carrillo Menéndez y especialmente pues, a Jorge, porque es el que nos ha ayudado a fotografiar y a enviarnos desde Madrid para evitarnos ir a Madrid a consultar con lo que representa de gastos, de viajes, ¿no? Al archivo. Y claro, su padre formó parte de este equipo que creó el Partido Comunista en el exilio, ¿no? Pero también había, que aparece en muchas, sobre todo cartas que se envían entre ellos a Claudín, Fernando Claudín. Y luego el problema que hay es que hay muchas personas que desconocemos o que utilizan alias, ¿vale? Seudónimos, alias, y eso dificulta la investigación, evidentemente, ¿no? Porque no sabes si ese nombre es verdadero o es falso. Bueno, pues ellos crearon el equipo de pasos y luego una especie de, pues, bueno, pues había la dirección, ¿no?, del partido, con Carrillo y Santiago Carrillo y Fernando Claudín, y luego había, por ejemplo, aquí en Girona, que es, bueno, en Girona, lo que ellos le llamaban Pirineos Orientales, también había en Andorra, ¿vale? Eh, equipos, ¿vale? Que pues había un responsable y luego por debajo pues todas las personas guías y personas de apoyo que mayoritariamente eran mujeres que se cuidaban sobre todo de la gestión de la intendencia, que le llamaríamos ahora, ¿no?, y logística, es decir, preparar los materiales que tenían que transportar los guías o las personas que los guías acompañaban, y por lo tanto estas personas pues preparaban estos materiales. Sobre todo hay un aspecto muy importante que es la alimentación, ¿vale? Eran viajes de 6 o 7 días cruzando la frontera desde Francia para llegar a la estación de tren para coger el tren para llegar a Barcelona.
Luego, a partir de Barcelona, continuaban al resto de España, ¿vale? El viaje y, claro, intentaban evidentemente hacerlo en tren, ¿no? Eh, ¿Por qué tenían que caminar hasta llegar a esta estación 5 o 6 días? Porque para moverte, para las personas, para desplazarse en esta zona de la frontera, creo que era a unos 60, 70 kilómetros, había una franja, ¿no? Se necesitaba el salvoconducto de fronteras, que esto la persona tenía que ir a pedirlo a la Guardia Civil y justificar el viaje que quería hacer. Por ejemplo, en mi pueblo estamos a 20 kilómetros de la capital y para hacer 20 kilómetros, como estábamos en esta zona fronteriza, las personas que querían ir a la capital de la comarca tenían que ir a pedir un permiso a la Guardia Civil. Bueno, desde Francia no tenían capacidad para falsificar este documento y por lo tanto tenían que caminar sorteando esta franja para llegar a una estación que no fuera muy vigilada y por lo tanto ya buscaban estaciones pequeñas y de estas líneas que comunican hasta Barcelona. Aquí en Girona tenemos dos, ¿no? Una que viene de Portbou, la frontera, la línea de tren que pasa por Girona y Barcelona, la internacional, ¿no? Pero luego hay otra que cruza los Pirineos por la comarca de la Cerdaña, por Puigcerdá, y esta pues pasa por Vic, que es ya provincia de Barcelona, pero limita con la de Girona y va también a Barcelona. Por lo tanto, utilizaban estas dos líneas, ¿no? Y caminaban de noche, hacían el viaje de noche, con lo que nos podemos imaginar lo complicado que tiene que ser, y por lo tanto los guías hacían esta función, ¿no?, de acompañar, pero también a veces no solo acompañaban a las personas que entraban o sacaban del país, sino que también hacían esta gestión de transporte. O sea, llevaban materiales sobre todo de publicaciones de los dos partidos, del SUC y del Partido Comunista, ¿no? Las publicaciones oficiales que tenían y luego, bueno, algunas publicaciones evidentemente marxistas, ¿no? Y luego también correspondencia, dinero, que es muy importante para las familias de los presos, y luego, pues, en un principio, al menos algunos informes hemos encontrado en 45, 46, armas, algún tipo de armas, podían llevar pocas cada viaje por el peso, ¿no? Pero y tenían algún depósito de armas, ¿vale? Bueno, esta es un poco un resumen de lo que representa, ¿no? Luego, durante el viaje, claro, durante el viaje, y esto es lo más sorprendente en el sentido de que yo me he dado cuenta de que tenían mucha ayuda. Es decir, con el peligro que representaba, pues tenían lo que ellos llaman puntos de apoyo. En catalán lo hemos traducido con casos de support, puntos de apoyo, que eran sobre todo masías que descansaban, comían, les compraban la comida y continuaban el viaje. Y luego también había, porque en estos bosques, pues en esos años había mucha actividad en el bosque, sobre todo de hacer carbón, bueno, los carboneros, ¿vale? Pues los carboneros les ayudaban, les compraban algunas cosas que necesitaban y sobre todo y pastores. Y sobre todo que era informarles de dónde estaban las patrullas de la Guardia Civil, porque esta zona de aquí, de Girona, la norte, ¿no? Estaba pues muy, es decir, a cada pueblo, más o menos, por ejemplo, donde vivo yo, a cada 7 8 kilómetros había un pequeño cuartel, un destacamento de la Guardia Civil. Esto hasta llegar a Girona, o sea, unos 40 kilómetros, que casi cada pueblo había destacamentos. Luego había, evidentemente, cuarteles del ejército. Y luego también en determinados sitios más cerca de la frontera también había la policía, ahora le llamamos la Policía Nacional, bueno, antes era la Policía Armada, ¿no? Mm. Por lo tanto, era una zona muy vigilada.
Claro, porque esta es otra, digamos, un poco en línea con lo que quería comentar en este programa. Hay que pensar que la zona del Pirineo estaba muy vigilada, entre otras cosas, por lo que luego pasaría de la Operación Reconquista. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué, digamos, importancia tuvieron estos guerrilleros o guías, digamos, en esas operaciones de traslado de unidades enteras de milicia, o sea, bueno, de guerrilla al interior? Y, digamos, en el caso concreto de la Operación Reconquista, si tuvieron algún tipo de papel. Sí, bueno, es vital por calificar la necesidad y el trabajo de los guías, ¿eh? Y por desgracia tenemos algún ejemplo aquí en mi comarca que he descubierto, bueno, que algunos guerrilleros que volvían a Francia y al no disponer de guía, pues fueron asesinados por la Guardia Civil. Y con los informes que he encontrado y las biografías de algunos de ellos, de los guías, pues a finales del año, en el otoño del 44, cuando se prepara y se activa la Operación Reconquista de España, ¿no? Con la invasión de la Vall d'Aran, pues ya entran grupos de maquis para dispersar las fuerzas franquistas y se infiltran por todo el Pirineo, ¿eh? Desde el sector de Navarra hasta aquí en Girona, pequeños grupos. Algunos he encontrado hace poco, ah, se infiltran de exploración, evidentemente, en septiembre, porque la invasión fue creo que el 19 y 20 o 21 de octubre, pues antes ya se habían infiltrado para explorar, ¿vale? Y claro, es básico tener un guía, ¿no? Para cruzar estas montañas y además es, bueno, hay acantilados, o sea que es una zona en algunos sitios complicada, ¿no? Y por lo tanto era básico que tuvieran guías y aparecen en los informes. También aparecen con los detenidos, algunos de los maquis detenidos, pues claro, evidentemente le preguntan a la Guardia Civil o al juez instructor quién les guió y ellos explican, como siempre en la declaración de un detenido, ¿eh? Pero claro, explican que les ayudó a llegar a internarse, pues un guía. Y por lo tanto fue básico porque, claro, personas que no eran de aquí, que los exiliados republicanos eran de toda España, no conocían, además no hablaban catalán. Aquí, esos años, hay personas, hay campesinos que no entendían, no conocían había muchos analfabetos, no conocían el idioma castellano, ¿eh? Por lo tanto, necesitaban a alguien que les hablara en catalán, ¿no? Y aquí es donde algunos de estos guías que aparecen en el libro, pues hicieron, ya en otoño, pues hicieron este trabajo de guiar a estos grupos de maquis. Claro, y digamos el maquis va, digamos, teniendo un desarrollo hasta aproximadamente el año 47, que digamos es el momento en el que el Partido Comunista, aunque bueno, luego hubo otras organizaciones que también tuvieron, sí que es cierto que con menos presencia y menos importancia, guerrilleros en España, el Partido Comunista decide, digamos, que la lucha armada ya no es el camino y que, digamos, hay que introducirse las fábricas. De hecho, hemos hablado también aquí de la creación de comisiones obreras, hemos hablado de la, bueno, pues de lo que es la infiltración en incluso organizaciones franquistas para reventarlas por dentro, como son la cuestión de las asociaciones estudiantiles. ¿Cuál, digamos, qué papel tuvieron estos guías, sobre todo a partir del año 47, en esa cuestión de la retirada? Y, digamos, cómo se va desarticulando esta red de pasos o si siempre se mantuvo o que digamos a partir del año 47 se mantuvo en stand-by, como le dirían. No, la red de pasos siguió hasta los años 60, en que pudieron ya entrar camuflados como turistas franceses, ¿eh? En coches o en transporte, en este caso, bueno, pues el tren, ¿no? Por lo tanto, las rutas estuvieron muchos años. Lo otro es que, pues bueno, hacia
finales de los años 40, cuando se abandona la lucha armada y se apuesta por la lucha política, ¿no? Como tú has dicho, pues claro, hay que retirar a estos guerrilleros que están en las montañas, ¿no? Y algunos lugares de España, pues con en un número relevante, ¿no? De guerrilleros, sobre todo aquí en lo que es el Levante y Aragón, ¿no? Lo que ellos llamaban la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, el AGLA. Claro, esto fue un problema importante, cómo sacarlos y llevarlos a Francia al exilio, ¿no? Y ya primero se hacen algún viaje, en este caso, por ejemplo, Josep Gros hace un viaje, creo que era en el año 48, 49, que desembarcan en Alcaná, salen de Marsella en un barco y desembarcan, y hace unos meses está haciendo reuniones en la zona de Teruel, Cuenca y Castellón para, bueno, primero porque había habido una matanza de dirigentes en Santa Cruz de Moya. La Guardia Civil, alguien le filtró que estaban allí reunidos dirigentes de estas bases que había en esta zona, y por lo tanto hubo una matanza de guerrilleros. Y luego también, bueno, para saber, ¿no?, qué opinaban, ¿no? Porque tuvo que ser muy duro, ¿no?, a unas personas que estaban luchando años, algunos quizás ya desde la sublevación, desde el golpe de Estado del julio del 36, que se tuvieron que refugiar en las montañas, y luego después de 14 años, ¿no?, o 13 años, pues tener que asimilar que no ha servido para nada y que 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 hay que retirarse a Francia, ¿no? Eso psicológicamente tuvo que ser muy duro, ¿no? Igual, bueno, con las diferencias de puntos de vistas que tenían que haber, ¿no? Y bueno, por lo tanto, claro, el Partido Comunista organiza la retirada de estos grupos, y aquí, bueno, Aragón está más cerca, ¿no?, de la frontera, este sector de Aragón y Levante, ¿no? Pero imaginemos desde Galicia o desde Asturias, ¿no?, o Cantabria, o de Andalucía, ¿no? Y bueno, cruzar toda España, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay algunas historias muy, bueno, no sé cómo calificarlas, muy interesantes en el sentido de que, bueno, lo que tuvieron que sufrir, porque desde Francia enviaron guías, algunos fueron muertos o detenidos en el camino, por lo tanto, bueno, un drama, ¿no? Y algunos pues lo tuvieron, o sea, algunos consiguieron llegar, ¿eh? Unos con guías, otros sin guías, y por lo tanto, bueno, muy duro. Y yo creo que sobre este tema también, bueno, recomiendo que se lea alguno de estos relatos que algún historiador pues publicó, porque entrevistó a alguno de los protagonistas, ¿no? Y es muy, bueno, como muy interesante en el sentido, ¿no?, de humano, ¿no?, de lo que sufrieron, pero además que estos sobrevivieron y por lo tanto consiguieron llegar a Francia, ¿no? En Cataluña hay esta ruta que yo en el libro he trazado. En el libro hay un mapa Google que he trazado las rutas de Cataluña y de Andorra, y esta he recreado dibujando, por lo que explica Gros en su libro, el periplo que él hizo por el AGLA, por la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, y es como él regresó a Francia y por lo tanto cruzaron Cataluña a pie, ¿no? Por lo tanto, bueno, evidentemente tenían una ruta que también cruzaba Cataluña a pie, y que algunas veces utilizaron algunos dirigentes para ir a Francia desde el interior, o para volverse a infiltrar, para llevarles material. Bueno, eran rutas pues que tenían eso a pie y que ahora parece como impensable, ¿no?, que tuvieran, no sé, 15 días para cruzar Cataluña a pie,
y haciéndolo de noche y sorteando, evitando estas patrullas que había continuamente, especialmente en la zona más cerca a la frontera. Bueno, la verdad es que es una historia realmente interesante. Yo creo que, vamos, de hecho, me apunto la biografía de Gross porque creo que aquí, bueno, podríamos hacer incluso una reseña para la página web. Em, pero bueno, y digamos ya pasando un poco más al trabajo que hacéis en la asociación, ¿qué tipo de actividades hacéis? Y sobre todo, bueno, las que mantenéis actualmente, porque bueno, hay que entender que ha habido la etapa del COVID, que desde luego ha sido dura para cualquier tipo de asociación, vamos, y lo hemos vivido nosotros con la cuestión de la recreación histórica, que ahora ha vuelto a repuntar, pero que sin duda alguna pues estuvo muy parada durante la pandemia. Pero bueno, ¿qué, digamos, actividades hacéis vosotros? Y digamos cómo intentáis recuperar esa memoria, más allá de los libros o de incluso en participación como programas como estos, o qué, digamos, tipo de actividades hacéis. Bueno, hacemos varias actividades, evidentemente, como es un trabajo altruista y que no recibimos porque algunas veces nos preguntan, ¿no?, si cobramos por hacer este trabajo y no, es totalmente En altruista. absoluto. Sí, y algunas veces, pues bueno, pues tienes tus gastos, ¿no? Tienes que asumes personalmente. Mira, tenemos varias vías e intentamos, primero lo que sea toda la divulgación, bueno, como has dicho, en este caso la visual, ¿no? Sería, tenemos ahora en este momento editados 2 documentales, ¿vale? El primero, que fue al inicio del nacimiento de la asociación, que fue el Sisquet, el documental se llama Sisquet y su hermano, ¿vale? Este fue el documental pues, que presentamos, la vida de Sisquet y la relación que tuvo con el movimiento maqui y evidentemente con su familia y con su hermano, ¿no? Luego hemos hecho un segundo documental que un poco sería como una segunda parte del de Sisquet, porque uno del grupo de Sisquet que mataron en ese tiroteo, en esa emboscada de la Guardia Civil, resulta que hemos sabido luego, y gracias a unos documentos encontrados aquí en el archivo de UPC, que no, que eran dos grupos. Había el grupo del Sisquet y había otro grupo dirigido por Antonio Figueras. Y los del grupo de Antonio Figueras fue uno de los que murió. Solo sabemos el nombre de que se llamaba Palau por una fotografía que la Guardia Civil le encuentra. Pero luego hemos sabido, pues, que en ese tiroteo de esos 3 maquis que fueron a buscar la comida el 31 de diciembre, eh, en esa masía, pues hirieron, parece ser que a 2 más. O sea, uno murió de las heridas, que lo encontraron al cabo de unos días enterrado en la nieve, pero otros 2, uno al menos, el que hemos podido documentar, es Antonio Figueras, que era el que dirigía este grupo y que lo hirieron en una pierna. Y consiguió llegar a un municipio que se llama Oix, ahora son 2 pueblos, Oix y Montagut, a una masía, la masía La Sala, y gracias a la valentía y solidaridad y humanismo de la masovera, la Cristina Zalba, que ella insistió en que no solo tenían que curarlo cuando llegó allí pidiendo ayuda, sino que se tenían que quedarlo para que se recuperara de las heridas. Y estuvo un año y medio allí, en esa masía. Por lo tanto, hemos encontrado a la familia, gracias a la colaboración de la familia, pues hemos podido reconstruir la historia de la familia y en este caso gracias a la nieta, la Sonia, que se ha implicado mucho, bueno, hemos podido, porque yo encontré el informe en el archivo, que este guerrillero, este maqui, cuando llegó a Francia, hizo un informe de su estada de un año y medio. Son 5 páginas y, por lo tanto, eso nos permitió saber qué es lo que pasó durante su estancia allí.
Y luego, gracias a la familia, hemos podido hacer este segundo documental que presentamos, que estrenamos en noviembre pasado. También gracias a un Berkami, porque el problema siempre es el mismo, ¿no? Es el económico. Pues gracias a un Berkami, gracias a donativos de personas, gracias al ayuntamientos, sobre todo un par de ayuntamientos de Castellfollit de la Roca, donde vivió esta familia, el de Olot. Bueno, hemos podido pues hacer este documental y ahora llevamos, bueno, desde noviembre hemos hecho diferentes proyecciones, sobre todo en los pueblos de aquí a la comarca, pero la última fue la semana pasada en Barcelona, eh, la penúltima fue eh, en Prats de Molló, no, en Girona también, la capital. Bueno, hemos hecho, creo que son más de 20 proyecciones en diferentes pueblos, quien nos lo pide, o ciudades. Y luego, estos serían estos dos documentales. Luego, ahora estamos a punto de presentar un corto que nos pidió también el Ayuntamiento de San Mateo de Bages, en el centro de Cataluña, cerca de Manresa, porque allí hubo una matanza, fusilaron a 10 maquis en diciembre del 44 y también ahora se está terminando este documental, un corto, porque bueno, la historia da para hacer una serie, pero el presupuesto da solo para hacer un corto de unos 25 minutos, un resumen de lo que pasó, ¿no? Luego hemos hecho también un vídeo para promocionar estas rutas, ¿no? Explicar qué son estas rutas de los maquis. Y luego bueno, otro de los temas importantes es que sobre el tema de las rutas, y gracias a la Diputación de Girona y al Museo del Exilio, que está en Junquera, hemos instalado unos plafones informativos de las rutas en todas las rutas donde pasa las rutas. Hemos inaugurado 2 rutas, ¿vale? Que hemos podido identificar y trazar sobre mapa. Por lo tanto, llevamos estos 2 últimos años que ya tenemos 2 rutas. Por lo tanto, hemos inaugurado un plafón en el pueblo, que además el plafón es importante porque es un reconocimiento a los guías, porque en cada pueblo hemos puesto una foto de estos guías, o sea, dedicado a los guías, también uno dedicado al encargado del equipo de pasos de los Pirineos Orientales, que hemos localizado y está colaborando intensamente con nosotros a su hija, Aurora Belloc, y por lo tanto nos ha podido explicar que su madre también formó parte del equipo de pasos, le llamaban Pepita la guerrillera. Bueno, estamos haciendo esta ¿no? instalación de plafones para dar difusión y para hacer homenaje a estas personas que formaron parte del equipo de pasos. Ahora, este año, vamos a inaugurar una tercera ruta también y, por lo tanto, primero hemos hecho toda la exploración, que hemos hecho la ruta, evidentemente por la montaña, buscando los caminos, los que sean públicos ahora, porque después de 80 años hay algunos pasos que, bueno, temas bueno, la propiedad privada, que algunos vayan el monte y no se puede pasar y tienes que buscar una alternativa, o se han abierto pistas forestales y se ha sustituido el camino antiguo por una pista. Bueno, por lo tanto, este año vamos a hacer esta tercera inauguración de estas rutas y luego, bueno, todo lo que sea ya difusión en la web, las redes sociales, ¿no? Y publicaciones, artículos bueno, estos 2 libros, ¿no? El de Sisquet y ahora este sobre las rutas. Pues la verdad es que viendo la página web e insisto, me gustaría recomendarla aquí en el podcast y la dejaremos en la descripción, podéis ver pues las actividades, los mapas y digamos toda la información acerca de estas rutas. La verdad que te agradezco muchísimo el haber estado aquí, Josep, sobre todo porque
Bueno, pues que hemos quedado por la mañana para grabar este programa y hay veces que es complicado cuadrar, así que te agradezco muchísimo bueno, pues que nos hayas explicado qué fueron estos pasos, que fueron fundamentales para lo que fue el movimiento guerrillero y creo que, vamos, que estáis haciendo un gran trabajo. Así que me gustaría recomendar la página web, el libro, Abriendo Caminos para la Libertad, y bueno, pues la web y que como sé que nos escucha también gente desde Cataluña, pues que se animen a hacer estas rutas que son interesantes. Sí, bueno, evidentemente agradecerte a ti todo también lo que estás haciendo para la difusión de la memoria. Mira, una de las cosas que me sorprenden es que aquí se ha dado mucha información, al menos en Cataluña, y sobre la retirada. Sobre la retirada hay mucha información, evidentemente porque Cataluña fue uno de los pasos principales, ¿no?, de la retirada, pero en cambio se ha tratado poco la resistencia, ¿no? O sea, aquí se ha creado como una imagen mental, ¿no?, de que, bueno, se ha investigado mucho sobre la retirada, pero en cambio poco sobre la resistencia. Y en Cataluña, sobre la resistencia, se ha destacado la lucha de algún maqui que al final iban solos, que eran los anarquistas, como por ejemplo Sabaté, que fue muerto, asesinado en los años 60, que hasta fue expulsado de la CNT porque no estaban de acuerdo con la continuación de la lucha armada y él no quiso pues, hacerles caso y siguió sus incursiones. Pero sobre la organización comunista casi no hay nada. Se destacó, como te decía al principio, que sí que estos guías, algunos del Partido Comunista, formaron parte de estas organizaciones que sacaban judíos, que sacaban aviadores, pero aquí se terminaba la historia, ¿no? Y claro, te sorprende, ¿no?, la gran organización que tenían, porque hasta por mar tenían una pequeña, o sea, intentaban también hacerlo por mar y por lo tanto, bueno, te sorprende, ¿no? A más, hay que destacar también el equipo de falsificación que tenían. Es brutal. Cuando ves algún documento que es brutal, o sea, había un genio, Malagón, bueno, genios, ¿no?, de la falsificación, que evidentemente engañaban a la Guardia Civil, a la policía, y, sobre todo también, hay que destacar que salvaron a muchas vidas. O sea, que es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, la figura del guía, ¿no? Y yo creo que lo más importante, evidentemente, era cuando sacaban a alguna persona del país que estaba buscada, que hubiera acabado con la cárcel, torturas y ejecución, fusilamiento, y lo salvaron, ¿no? Y yo creo que esto no hay que reivindicarlo y hay que darle difusión, ¿no?, para que no se pierda la memoria, además, la memoria de personas anónimas, ¿no? Tenemos mucha información de los dirigentes, ¿no?, de los partidos, de los gobiernos, pero de la gente de base y sobre todo de estos campesinos que se jugaban la vida, estos carboneros, estos pastores, que algunos he visto sentencias cuando los detuvieron, 15 años de cárcel por dar de comer a, a los maquis, ¿no?, en este caso. Imaginamos, o sea, sin ningún delito de sangre, ¿no?, 15 años, algunas personas 20 años de cárcel, pues esto hay que darle valor y hay que darle difusión para que no se pierda. Esta es nuestra intención. Pues en eso estamos. Si en algún momento, bueno, el Foro de la Historia es vuestra casa y esto siempre lo reivindico porque creo que esto tiene que ser, vamos, un espacio de difusión para la memoria y que sea pública, que es lo que necesitamos. Y pues al final es reivindicar la democracia también. Y bueno, pues la verdad que te agradezco muchísimo, Josep, que hayas estado aquí con nosotros. Espero que a la gente le guste y sobre todo que visiten la página web, que la dejaremos en la descripción, para que, bueno, pues veáis lo que van haciendo desde la asociación y sobre todo pues desde pues esos documentales y todo lo que vais
digamos, publicando. Así que nada, pues sin más, me voy a despedir. Muchísimas gracias y pues insisto, muchas gracias por estar aquí, Josep. Pues muchas gracias a ti y todo lo que representas y que continúes con este trabajo tan importante. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.